gran debe que tenemos en este país de potenciar cada vez más el turismo del bienestar. ¿Por qué? Porque las condiciones están dadas. Y en el ámbito privado, yo soy dueña de mi dinero y yo decido a quién voy a poner. Ningún empresario va a querer poner a alguien porque lo obliguen a ponerlo. De no ser así y de no haber un incremento de la productividad importante de los trabajadores, la tecnología va a estar disponible para desplazar a los trabajadores cada vez más. El país necesita también una agenda fuerte, muy fuerte, de eficiencia. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Tus metas necesitan una estrategia clara. Invertí con el mejor asesoramiento del mercado. Invertí con Balance. Número 1 en inversiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de Acá. Como siempre es un gusto recibirlos a través de la pantalla de NSTV, Nuevo Siglo Cable, y también nos pueden encontrar como siempre en YouTube. Lo anunciamos al comienzo del programa. Sin más prólogos, aquí tenemos a Lourdes Rapalín, directora de Betel Spa. Muchas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Bueno, Lourdes, más de 2 décadas ya. ¿Cuántos? 23 años, estamos cursando los 23 años. De Betel Spa en el mercado, y han tenido momentos de crecimiento, expansión, consolidación, por supuesto, ¿no? Allí, ¿qué entiendes que dentro de lo que son las condiciones para ser empresario en Uruguay pudo motivar, ¿no?, esa continuidad? Creo que nosotros vivimos muchas etapas de lo que fue el mercado. Vivimos hasta crisis financiera, crisis de pandemia, vivimos muchas cosas. El secreto en todo esto, ha sido un poco el ser flexible y el poder ir adaptándonos a cada situación. Vivimos la etapa donde nadie conocía lo que era el negocio del bienestar, digamos, y tuvimos que educar a la gente. De ahí empezó todo lo que fue la profesionalización de la parte de la actividad física y ni que hablar de todo lo que tiene que ver con bienestar. Uh-huh. Allí ¿hay algún elemento o elementos de la coyuntura actual que pueden poner en tensión el negocio en general? Creo que lo he dicho más de una vez, en todo lo que tiene que ver el negocio en general es el tema de la informalidad. Uh-huh. Y la poca preparación. Y hoy día en todo lo que tiene que ver con la actividad física, lo que todos estábamos esperando de un momento a otro, que es la llegada, el arribo de las grandes cadenas, que ha pasado en todos los sectores, creo. Pero lo nuestro es un poco más complicado porque son grandes cadenas que no generan fuentes de trabajo, que recaudan y por supuesto que es un dinero que se va del país. A ver, ¿qué pasa allí? Simple. Nosotros siempre fuimos de la idea de que todo gimnasio chico que va creciendo hay que fortalecerlo, porque es un emprendedor nuevo que surge y un dependiente menos. Y acá nosotros debemos generar la cultura del emprendedurismo, es muy importante. Para todo eso, inclusive yo como presidenta de la Cámara de Gimnasio, hemos tratado de ir educando a todos estos emprendedores lo que es la formalización, lo que es la preparación, la capacitación, y se ha logrado. Desde el momento y el arribo de estas grandes cadenas, muchos han cerrado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque compiten con precios que un emprendedor chico no lo puede tener. Los precios se van hacia el piso. Uh-huh. Son alquiler de máquinas porque no estamos dando una cultura a la educación, no estamos dando, educación a la cultura física, uh-huh, sino que estamos alquilando equipos donde no generamos fuentes de trabajo. Y eso es un gran daño que se le está haciendo en todo nuestro sector en el país. ¿Y allí han manifestado algún tipo de preocupación? Porque habilitación para funcionar, como cualquier negocio entiendo que tienen, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, cuando vos vas a instalar un negocio, si está todo bien, está todo en regla, y por supuesto que estas cadenas lo tienen, estamos hablando de que son las habilitaciones comerciales que todos cumplen con eso. No pasa por cumplir o no cumplir. Ajá. Pasa por un tema de que pueden competir en precios por exoneraciones que un gimnasio chico no lo puede tener. ¿Por qué? Porque hoy día el costo ser humano que se necesita para trabajar está alto, y está bien porque va acorde a lo que es el costo país. Pero ahí deberíamos ser todos iguales. Si tenemos exoneraciones, que todos lo tengamos, pero porque estamos generando fuentes de trabajo. No porque pongo una máquina, la alquilo y todo va para mi bolsillo. ¿Esto lo han planteado a nivel de autoridades de gobierno, como desde la Cámara? Vamos a empezar este año con las negociaciones y con las conversaciones, porque al principio pensamos que era una ola que pasaba, pero ya cuando cerró el año y vemos que hay muchos gimnasios que están siendo dañados, ya es un tema en el cual tenemos que hablar en otros niveles. Bueno, vamos a estar atentos a cómo acontecen, ¿no? las conversaciones por la preocupación, porque en general lo que tú traes aquí a la mesa, por así decirlo, son preocupaciones genuinas que han tenido muchos empresarios de diversos sectores, ¿no? Que obviamente compiten en desigualdad quizás de condiciones por determinado tipo de exoneración, ¿no? Porque determinado, pasando línea, el empresario dice, bueno, si yo tuviese ese beneficio, yo también puedo bajar mis costos, por ejemplo, Claro. ¿no? Pero bueno, es interesante ponerlo sobre la mesa y tratar de incorporarlo en la agenda, así que bueno, vamos a estar atentos a este punto. Preguntarte porque este año Betel Spa estuvo presente, y está hasta abril, si no me equivoco, en Punta del Este. Sí, ¿Cómo exacto. ¿Cómo fue esa vuelta, ese regreso? Muy bien, estamos ahí en el Hotel Serena. Bueno, fuimos elegidos para gestionar todo lo que es el sector del spa y hemos trabajado muy bien. Nosotros hace muchos años que estamos en Punta del Este y bueno, y ahora con más fuerza, como que en el corazón, en la entrada de lo que es el movimiento, y hemos trabajado muy bien. El turista busca Punta del Este, busca nuestros servicios y bueno, y eso por supuesto que tiene toda una retribución. Ahí el turismo wellness es importante, ¿no? Sí, claro que sí, es muy importante, es un gran debe que tenemos en este país de potenciar cada vez más el turismo del bienestar. ¿Por qué? Porque las condiciones están dadas, tenemos todo, estamos preparados para eso, y creo que ningún gobierno lo ha visto hasta ahora, de que hay una gran brecha que nosotros podríamos empezar a trabajar acá en Uruguay y no lo están considerando. A ver, por ejemplo, allí en términos de qué tipo de desarrollo para el sector. ¿Qué podría hacer la autoridad para potenciar este sector? Porque en el mundo factura mucho. Lo hablamos fuera de cámara. Sí, los últimos números que tenemos fueron hasta el 2024, donde se facturaron en el mundo 6.8 billones de dólares. Y se está proyectando que para el 2029 lleguen a los 10 billones de dólares. O sea, nosotros lo podríamos trabajar porque por lo que es nuestro clima, porque lo que es todo nuestro ambiente es hermoso, se presta. Tenemos no pensemos solamente en Punta del Este, tenemos chacras donde se puede hacer todo un turismo de bienestar. Lo que necesitamos hacer es que se tomen políticas de Estado donde en el mundo se promocione el bienestar en Uruguay, como lo hacen otros países. Vamos a hacerle publicidad, Curotel en Brasil, diferentes spa que hay en Argentina, en otras partes del mundo, Turquía. Turquía hoy día es uno de los países que más se promociona en el mundo como un turismo de estética. Colombia. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos como un turismo de bienestar? Que realmente las condiciones están dadas como para poder abrirnos las puertas al mundo. ¿Y en esas condiciones hay empresarios dispuestos a invertir? Si se dan las condiciones, si se presta todo, estoy segura de que sí. En Paraguay lo estamos haciendo. Nosotros en Paraguay estamos instalados hace muchos años y trabajamos mucho lo que es el turismo de bienestar en Paraguay. Qué interesante esto que estás mencionando allí, porque también hace a lo que
se va incorporando como servicios novedosos, ¿no? Sí. No sé, se me ocurre el ejemplo de Head Spa, Sí. ¿no? Que fue muy novedoso, incorporado por Betel, y que es un servicio que ya estaba en el exterior. Contanos un poquito para quien no lo conoce. Head Spa es una técnica de masaje cérvico-craneal, es una técnica japonesa. Y te cuento, te doy la novedad de que Head Spa es marca registrada en Uruguay por Betel Spa. O sea, somos los únicos autorizados a utilizar el nombre en Uruguay. Hicimos todo un trabajo, un proceso. O sea, hacemos el trabajo serio, en serio. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto lo importamos de otro país, lo vamos a desarrollar acá para bienestar para nuestra gente. Pero tienen que estar las condiciones dadas para que todo se cumpla, desde protocolos y todo lo demás que se cumpla. Y además registrar el nombre. Tenemos el nombre registrado, lo estamos empezando a desarrollar como modelo de franquicia. A ver. Para todo el país. Queremos que el servicio se preste en todo el país. Ya estamos en Colonia, bueno, en Punta del Este, en Montevideo ni que hablar. Próximamente en Paysandú, bajo el modelo Mercedes, de franquicias. Bajo el modelo de franquicia, en Mercedes, pero bueno, es dar todo un know-how de trabajo que nosotros lo hemos desarrollado desde hace 23 años y volcarlos para que surjan otros emprendedores. Qué bueno, qué interesante. Y allí hay interés, por lo que veo, varios departamentos ya están... Sí, los que ya se están enterando ya están conversando con nosotros. Y estamos tratando, la idea que tenemos ahora es cerrar Paysandú, cerrar Mercedes, cerrar Colonia del Sacramento y bueno, y también de Rivera me han llamado. Qué interesante allí. Lourdes, ¿cómo viene evolucionando lo que es el servicio, ¿no? de esto de bienestar en Uruguay en los últimos años? Somos, digamos, captadores de tendencias, tratamos de innovar en general. ¿Cómo ves esa ecuación? Bueno, tratamos de innovar en la medida que se puede. Deberían tener todos los emprendedores las posibilidades de poder invertir, de poder acceder también a cierto dinero para poder ir innovando todo el tiempo. Llega un momento que yo siempre digo, a veces como que pensás que se descubrió lo último y no, y al año siguiente tenés tecnología nueva dentro de la misma base de lo que se utiliza con algo mejorado. Está bueno que se esté innovando. Lo que está mal es que traemos terribles equipos, pero no tenemos la gente preparada para poder dar buenos servicios. Y allí, ¿cómo está ese punto, ¿no? Porque yo sé de buena fuente que en realidad en Betel, por ejemplo, en el caso de tu empresa, se dedica a lo que es la capacitación también, ¿no? Pero en general, ¿qué pasa con el mercado laboral? ¿No hay interés en ejercer en el rubro? ¿Es un tema salarial? ¿Qué pesa allí? No, el tema de lo que pasa acá es quienes somos relativamente, ¿cómo te puedo decir? Un poquito más grandes, un poquito que hace más tiempo que estamos, con que tenemos experiencia, sí. Somos pocos, muy poquitos en Uruguay. El resto son chicas que quieren emprender, que hacen un curso, que compran un equipo que se les vende, porque se venden libremente los equipos, se los traen de cualquier otro lugar. Y es muy fácil hacer publicidad hoy día a través de las redes sociales y ya es lo máximo. Eso es lo peor que le podemos hacer al cliente. A ver, esto existe porque existen clientes también para consumir este tipo de servicios. Entonces ahí como que se desprestigia todo lo que es un buen servicio. Pero bueno, eso está cambiando de a poquito. El público está cada vez más exigente, el público mide, ya saben qué es lo que quieren. Y bueno, y la esperanza es que esto empiece a mejorar. El secreto es que, bien, yo compro un equipo, la mejor tecnología, pero me capacito. No tenemos esa cultura. Lamentablemente no tenemos esa cultura y la idea es empezar a facturar rápido y no nos interesa invertir para dar un buen servicio a un cliente. Vamos a seguir hablando de temas que hacen al sector estética en Uruguay, pero que también hacen al rol, más que
puntual de la mujer en general, en el rol gerencial, en el rol de ejecutiva, en el rol de empresaria. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Tus metas necesitan una estrategia clara. Invertí con el mejor asesoramiento del mercado. Invertí con Balance. Número 1 en inversiones. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hydro. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Continuamos en Empresarios de acá. El diálogo es con Lourdes Rapalín, directora de Betel Spa, y estábamos hablando de lo que hace, ¿no?, al mercado de bienestar, wellness en nuestro país, a los desafíos, ¿no?, que más o menos en conversaciones anteriores que hemos tenido, el desafío, ¿no?, del personal ha sido un punto allí clave, ¿no?, en lo que es servicios de estética, ¿no? Sí. Allí con lo que hace por ejemplo, a la cirugía estética, ¿es competidor del servicio de estética? No, somos totalmente diferentes. Deberíamos complementarnos. Todos quienes estemos en un sector de spa estético no debemos involucrarnos en actos médicos, como los médicos no deberían involucrarse en un montón de cosas que hacen las esteticistas, que a veces, se ponen a hacerlo y realmente no todo es lo mismo. Claro, hay que saber diferenciar en ese sentido. Exacto. Lo que sí, el desafío es que el consumidor lo sepa diferenciar, porque muchas veces no. Sí, a veces yo siempre trato de decirle a los clientes, no busques a una persona por el título que tiene. Pensá en la experiencia que tiene en eso. Digo, y no tenés por qué buscarme a mí en algo puntual. Si yo no tengo la experiencia, te voy a decir, mira, yo eso no lo hago. No me meto en ese terreno, o porque no me interesa, o porque no es lo mío, o no es lo que me gusta. Inclusive cosas que son estéticas, pero no es un título lo que te avala a ser el mejor. Y allí, no menor, es lo que te adelantaba en el bloque anterior, que te quería hacer reaccionar, te vamos a hacer reaccionar a un video y vamos a pedirte tu opinión. Vamos al video. La discusión de la cuota, ¿no? La cuota, muchas veces decimos, bueno, hay que llegar por mérito, ¿no? Bueno, muchas veces uno diría, la cuota está porque si no ponemos la cuota, ¿cómo hacemos que la mujer sea visible? ¿No? Si no miramos a la mujer, difícilmente la mujer puede acceder. Entonces, a veces la cuota lo que hace es hagamos visible a la mujer. No necesariamente que la mujer tenga que estar obligatoriamente, pero yo obligo a que se mire a la mujer para poderla hacer posible de ser electa, ¿no? Entonces, el juego de la cuota no, porque tiene que ser por mérito. Bueno, pero que si yo no pongo la cuota, entonces, de alguna manera yo a la mujer no la miro. Entonces, miremos a la mujer y después podemos decidir, pero la cuota tiene un objetivo de mirada. Si no, es muy difícil que la mujer se mire, perdón.
Bien, bueno, allí escuchábamos a Florencia Herrera, presidenta de OMEU, de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. Es una declaración que dio aquí en el programa, hablando un poco a propósito en ese segmento de tratar de impulsar algo así como una cuota para empresas, los llevo al terreno político, para incluir a la mujer. Allí te lo dejo para el ámbito que tú quieras dar tu opinión, si es para la empresa o para la política. ¿Qué reflexión te merece? Te voy a dar mi opinión en los dos ámbitos, ¿sí? Soy una defensora de la cuota a muerte, de la cuota política. ¿Por qué? Porque es el único vehículo por el cual las mujeres pueden llegar a cargos políticos. Comparto con ella de que está capacitada, y a un hombre nunca se le pregunta si está capacitado. El hombre es amigo de, y ya está, y tiene el cargo. También tenemos las mujeres que son funcionales a los hombres, que aceptan estar en un cargo, renuncian y dan paso a otro hombre. Todo eso pasa. Como dicen, echa la ley, echa la trampa. Ahora, en el ámbito privado es más delicado. Yo no te puedo dar mi opinión directa en eso porque la plantilla mía es el 98%, 99% mujer. Son mujeres. ¿Pero por qué? Porque el sector requiere de que sea así. En toda la parte estética, yo si me tengo que sacar la ropa para hacerme un masaje, me voy a sentir más cómoda con una mujer que con un hombre. Entonces, en el caso mío, tendrán que poner una cuota de género a la inversa, de la cual es imposible poderla cumplir. Y en el ámbito privado, yo soy dueña de mi dinero y yo decido a quién voy a poner. Ningún empresario va a querer poner a alguien porque lo obliguen a ponerlo. El empresario quiere ganar dinero, quiere generar fuentes de trabajo y para eso tiene que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que busca el empresario? Eso, las condiciones, si están como para que sea competente la persona, y ahí ya no pasa por una cuota, no pasa para nada por eso. ¿Y qué opinión te merece, por ejemplo, las acciones que se pueden hacer a nivel de empresa como para, de alguna forma, concientizar o contar muchas veces el lugar que puede ocupar la mujer? ¿Cómo ves ese tipo de acciones que muchas veces se realizan desde parte de organizaciones, de red de mujeres, como para también darle un paso mayor, ¿no? a las mujeres que de repente puedan ascender? Sí, creo que eso está más sobre todo para empresas que son grandes o multinacionales. Creo que ahí se puede prestar una famosa cuota, sí, para ese ámbito. Y bueno, quizá es un llamado a concurso, dadas las mismas condiciones, los currículums igual, bueno, a ver quién está mejor. Es una realidad. Si tengo un cargo gerencial en una gran empresa, sé que nuestra cultura va a llevar a que se lo den al hombre y no a la mujer, por lo que decía Florencia. Porque la mujer no se va a poder comprometer. Creo que hay que dar posibilidades, eso sí. Pero yo conozco muchas empresas grandes realmente, multinacionales, donde tienen todos sus cargos gerenciales son mujeres. Y no es porque nadie las haya colocado por una cuota, se lo han ganado. A ver, la mujer es diferente. La mujer no somos ni mejores ni peores, somos diferentes, empatizamos diferentes en un montón de áreas en una empresa. En el ámbito privado quizá haya que estudiarlo un poquito más. Depende de la empresa, porque no puede ser general para todos, porque no todas son iguales. Depende de la empresa y quizás sí darle una posibilidad en base a la igualdad de condiciones, probemos y no miremos caras. Allí, Lourdes, bueno, para finalizar, por supuesto que me quedan muchos temas, te invito en otra oportunidad, pero contanos un poquito cómo se viene desarrollando lo que es la incursión de Betel, por ejemplo, en Paraguay, digo, ¿no? A nivel de franquicias, eso cómo se ha desarrollado, porque es un buen ejemplo de empresas que buscan su lugar en el exterior a través de una franquicia. Sí, y empresas de servicio. Que no estamos hablando de que vendo producto, compro y vendo, sino que poder, digamos que transmitir un modelo de trabajo, un modelo de servicio que es difícil. Y más cuando el modelo está desarrollado acá en nuestro país, que a nosotros nos falta mucho
en lo que tiene que ver la cultura de servicio. En Uruguay se ha perdido la cultura de servicio. Entonces hemos logrado mantener un modelo que es el que tratamos de exportar al mundo. ¿En qué sentido se perdió la cultura de servicio? Bueno, es fácil. Ándate a cualquier negocio, a cualquier lugar y a ver cómo te sentís en cuanto al trato de la persona que está en ese lugar trabajando. A mí por lo general me hacen sentir muchas veces como que me están haciendo un favor. Y es una de las culturas que nosotros tratamos de transmitir al equipo nuestro. Nosotros tenemos que ser agradecidas cada vez que un cliente nos elige, porque competencia hay mucha. Y nosotros somos quienes podemos marcar esa gran diferencia. Estamos hablando que el servicio, el rubro nuestro, el sector nuestro, ya dejó de ser un producto de lujo. Ya no es un servicio de lujo. Es algo donde la gente está entendiendo de que para poder producir mejor tengo que cuidarme. Para poder ayudar a otros tengo que cuidarme. Para poder generar un país mejor tengo que cuidarme. Entonces ahí es donde entra a tallar todo lo que es la industria del bienestar. Pero si yo quiero dar bienestar, si yo quiero transmitir bienestar y quiero que la persona se siente bien, tengo que dar un buen servicio. Yo no puedo perderme en el camino con eso. Entonces, creo que nosotros tenemos que volver a nuestras raíces. Uruguay siempre fue un país atento, amable, servicial, donde siempre estuvimos en ese momento para ayudar al otro. Y yo ya hoy no lo estoy viendo. Bueno, pero lo estás promoviendo de alguna forma, ¿sí? ¿No? Entonces eso es un granito de arena. Sí, tal cual. Así que bueno, felicitaciones por Gracias. ese trabajo realizado y me consta que el servicio es muy bueno. Bueno, fans número 1 de BT. Bueno, sí, la verdad que sí, segunda casa. Y además preguntarte, ¿tú asistís a Betel o no? Sí, por supuesto. ¿Sí? Ah. Estoy teniendo faltas en este momento porque yo sé que me pasas lista a ver si voy sí, o claro no. que Pero sí. Pero sé que sos la primera yo que soy prueba una todo. fanática de Power Plate. Tengo poco tiempo, media hora y hago mi entrenamiento. Pero aparte sé que sos la que primero prueba todo. Sí, a ver, nadie puede dar lo que no tiene, entonces si vos no sabes qué es lo que siente la persona del otro lado, por supuesto que no podés transmitirlo. Bueno, ya saben, mejor recomendación que esta no podemos hacerles. Pero bueno, gracias Lourdes por hacerte el tiempo de venir, por explicarnos cómo funciona el negocio, los servicios, también darnos tu mirada como empresaria a ciertos temas que están en la agenda y otros que no, pero que de repente pueden ponerse allí. Vamos a retomar el contacto en breve cuando lo dispongas y gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Continuamos en Empresarios de Acá y estoy en otro set. En realidad ahora nos hicimos un cambio y estamos en una de las salas espectaculares que tiene el NH Montevideo Columbia, y esta es la Sala Cabildo, y por supuesto tenemos aquí nuestro lugar con el set del programa y prontos para recibir a nuestro invitado, como lo adelantábamos al inicio. Estoy con Diego Aboal, que es investigador senior del Centro de Investigaciones Económicas
CIMBE y es director para América Latina de INSERAS. INSERAS es un grupo de investigación de servicios para la sociedad, de allí viene el nombre, y es un grupo único de expertos en servicios con sede en la Universidad de Alcalá, que allí aglutina investigadores de diversos centros y universidades. Bueno, tiene muchos cargos, Diego, los vamos a ir conociendo en el transcurrir del programa. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Tatiana? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, qué gusto tenerte. Hasta hace no mucho tiempo, director del Instituto Nacional de Estadísticas del Uruguay. Y más atrás también, bueno, director de CIMBE y bueno, y actualmente profesor en la Universidad de la República, ¿no? Grado 5. Correcto. Allí, ¿qué materias o qué cátedras? Bueno, allí enseño crecimiento económico, que por supuesto es una de las áreas más importantes de la economía. La mejora en las condiciones de vida de los últimos 300 años en el mundo se debe básicamente a este fenómeno de crecimiento económico, ¿no? Que de hecho es un fenómeno relativamente reciente. Pre-revolución industrial no había crecimiento. Uno ahora está acostumbrado a hablar de crecimiento económico y espera que todos los años las economías avancen un poco, pero esto es relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Así que bueno, es muy interesante poder transmitir estos conocimientos y entender las claves que están por detrás del crecimiento de los países, ¿no? Así que de eso me encargo un poco. De eso es interesante, ¿no? Me salgo un poquito del tema, pero es interesante que me lo comentes, ¿no? Hay, digamos, cierto grado de que el crecimiento económico es de alguna forma como en loop, ¿no? Que los procesos van repitiéndose a lo largo de la historia. Claro, por eso, digamos, lo que se observa a nivel del mundo, uno puede también mirar los países, pero es que en general no había crecimiento económico hasta la Revolución Industrial. Allí el cambio tecnológico, que es algo que también vamos seguramente a conversar en esta entrevista, comienza a generar más bienes y servicios en las economías, y esto genera cambios en el bienestar de la población dramáticos. Es decir, hace 200, 300 años la esperanza de vida de las personas era 40 años. Hoy estamos más cerca del doble, de los 80 años. La pobreza extrema era completamente, casi que universal, sacando un 10% de afortunados hace 200 años. El resto estaba en situaciones de pobreza extrema. 9 de cada 10 personas eran analfabetas hace 200 años. Hoy eso se ha reducido a alrededor de un 10% en el mundo. Es decir, la humanidad ha tenido un proceso de cambio en 200, 300 años que ha sido brutal, y a veces como uno está inmerso en la realidad y cree que las condiciones de vida que tenemos hoy han existido siempre, no se da cuenta de esos cambios tan profundos. Y allí la tecnología ha tenido un rol de primer orden, acelerando el nivel de producción de los países. Y de hecho, esto ha sido cada vez mayor. Es decir, en el siglo XX este proceso de crecimiento se ha acelerado. Y bueno, y ahora estamos enfrentando una nueva ola de innovación que probablemente acelere este proceso aún más vinculado a la inteligencia artificial. Pero hay que tener estos procesos de largo plazo, si no uno cree que digamos, yo siempre le comento a mis estudiantes que probablemente cualquiera de nosotros viva bastante mejor que un rey en la Edad Media, digamos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, hay que ser consciente de eso y que es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? Me refrescaste, estoy leyendo el libro ¿Por qué fracasan los países? Sí, claro. Bueno, que es bastante intenso, ¿no? Sí. En marcar un poco lo que es la historia, los desarrollos. Exacto, exacto. Así que bueno, es un tópico muy interesante y vinculado a este proceso realmente transformador que tiene que ver con la incorporación tecnológica y el desarrollo tecnológico de los países y de las empresas, ¿no? Vamos a eso, ¿no? Porque una de tus áreas de expertise, entre muchas, o sea que voy a estar tentada en preguntarte un montón de cosas, pero desde ya te extiendo la invitación para otra oportunidad, es hablar de lo que hace a... Tú mencionaste allí ya, ¿no? Conceptos vinculados a la demografía, ¿no? Y eso hoy en Uruguay es muy importante porque mueren más personas de las que nacen. Y en ese sentido, hablar de eso, hablar de uno de los temas claves de la productividad en el Uruguay para las empresas, ¿de qué manera se vincula?
Sí, cuando uno menciona la palabra demografía y tecnología, parece algo raro. Yo en realidad, digamos, obviamente no soy un demógrafo, pero sí soy alguien interesado en temas de demografía, sobre todo porque además el INE tuvo un rol muy importante en la generación de información con el censo que nos permite entender dónde estamos parados en términos de la demografía del país. Y allí creo que lo primero a entender es qué está pasando con la demografía. Nosotros hace 10 años teníamos 49.000 nacimientos por año, hoy tenemos 29.000. Apenas en un periodo de 10 años cayó casi un 40% la natalidad en Uruguay. Pero además hay un proceso de envejecimiento muy fuerte. Para que tengas una idea, hace un siglo teníamos 16 niños por cada adulto mayor. Hoy tenemos 1 por cada adulto mayor y en apenas 40 años, que está acá a la vuelta de la esquina, tendremos 3 adultos mayores por cada niño. Es decir, hay un proceso de envejecimiento muy fuerte, pero además la disponibilidad de población en edad de trabajar, que esto es relevante para las empresas porque de allí van a poder captar futuros empleados, se va a reducir en alrededor de 600.000 personas. Va a pasar de 2,3 millones de personas en edad de trabajar hacia el 2030 y poco, a 1.700.000 personas en edad de trabajar. Claro. Por tanto, vamos a tener una población envejecida y con una menor cantidad de población en edad de trabajar que va a tener que sostener el estado de bienestar del Uruguay. La pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Con menos personas aportando trabajo, ¿cómo logramos sostener un sistema de bienestar que se va a ver tensionado además por una población cada vez más vieja, que va a requerir más salud, va a requerir más seguridad social, va a requerir más cuidados? ¿Cómo hacemos? Entonces, allí la respuesta fuerte es tecnología. Es decir, cada una de estas personas que va a estar en el mercado laboral de aquí a 10 o 20 años va a tener que producir mucho más. Y la forma de producir mucho más es con incorporación de tecnología de forma fuerte en las empresas del país. Entonces, el futuro del desarrollo del país va a residir fuertemente en la incorporación de tecnología. Porque, digamos, el volver a tener tasas de natalidad más altas es difícil. Digamos, en el mundo, los países que tienen incentivos importantes a la natalidad no han logrado revertir esto de forma importante. Hay que pensar que simplemente para sostener la población, digamos, sin que caiga, se requieren 2,1 hijos en promedio por mujer, y hoy en Uruguay estamos en 1,1 o 1,2. O sea que hay una distancia muy importante y es difícil que pensemos en que las políticas de natalidad logren revertir de forma importante este fenómeno. Entonces, lo que resta es que cada niño que nazca sea mucho más productivo en el futuro que lo que fue sus padres, ¿no? Ahora, allí hay un inciso. Poco hay de política de natalidad en Uruguay, casi nula, para lo que es promover hoy. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que dilatan un poco más la decisión de ser madre, claro, ¿no? Ahí está un debe muy importante. Y por el otro lado, me llama la atención esto que tú decís, ¿no? Porque decís, bueno, entonces, ¿de qué manera pienso la tecnología en ese sentido? En ya pensar que no voy a tener tanta persona disponible para trabajar. Claro. Esa es la clave. Pero yo creo que acá lo primero además es tener en cuenta que de estos 29.000 nacimientos que estamos hablando, redondeemos en 30.000, 10.000, un tercio son niños que nacen en la pobreza. O sea que, digamos, ya de entrada estamos perdiendo a un tercio de estos niños en situaciones de vulnerabilidad que es muy difícil que después puedan absorber la educación que necesitamos darles para que sean capaces de utilizar esta tecnología más avanzada que de hecho ya está disponible. Entonces, yo creo que acá lo primero es atacar esta situación de vulnerabilidad fuerte que afecta a un tercio de los niños uruguayos, pero obviamente luego darles la mejor educación que podamos darle, ¿no? O sea, darles
esteroides en formato de educación, de alguna forma, porque van a ser menos, van a tener que estar mucho más educados y van a tener que tener conocimientos vinculados a las tecnologías que están disponibles en este momento y más avanzadas. Esa es la única forma que el país pueda tener chance con una población tan pequeña. En este momento tenemos 3.500.000 personas y está previsto que, de seguir las tendencias actuales, en 40 años seamos 3 millones. O sea, volvamos a la población de 1985 en Uruguay. Por tanto, si queremos sostener el nivel de bienestar que tenemos que pensar en una estrategia fuerte destinada a la incorporación de tecnología. Por supuesto, se pueden hacer algunas cosas en términos de la natalidad, mayores soportes a las personas que quieren tener hijos, licencias más prolongadas, sistemas de cuidado para los niños, porque si queremos seguir trabajando, necesitamos que alguien pueda encargarse de nuestros niños. Una cosa interesante, hay evidencia muy reciente que indica que allí donde existe teletrabajo, sí. Donde los padres tienen al menos un día de teletrabajo por semana, se incrementa la natalidad en 0,3 hijos por mujer, digamos. O sea que podríamos pasar de 1,1 en Uruguay, sí, a 1,4, por ejemplo, fomentando el teletrabajo. O sea, ese es un dato interesante y tiene que ver con lo que tú mencionabas. Es decir, ¿por qué cae la natalidad? Bueno, tenemos 24 horas en el día y si queremos trabajar, si queremos formarnos, si queremos incluso viajar, experimentar, digamos, del mundo, bueno, esto compite con lo otro. Y por eso que el teletrabajo, bueno, ayuda a esto, digamos. Es difícil concebir por email, digamos. Entonces, claro, si uno tiene al menos un día de teletrabajo, se ha mostrado en evidencia reciente que eso es un camino. De todas formas, no llega a lograr este 2,1 claro, que necesitamos para sostener. Entonces, se pueden tener algunas políticas pronatalistas, que algunas son innovadoras como esta, que es porque además tiene bajo costo. Es simplemente habilitar el teletrabajo allí donde esto funcione. Pero tenemos que pensar de forma simultánea en más tecnología y en más productividad. Ese es el camino, ¿no? Allí lo que hace, ¿no? Entonces, como gran tema, más allá de lo que marcan los empresarios en la agenda, que constantemente están marcando los problemas de productividad, ya pasa a ser un tema de desarrollo. Sí, incluso, digamos, incluso lo que uno puede pensar hasta como políticas sociales, ¿no? Lo que hablábamos hoy de, digamos, la política dirigida a la infancia y al no perder 1/3 de los niños en la pobreza, no es digamos, es una política social, pero además es una política productiva. O sea, necesitamos, digamos, incrementar la productividad. Y allí hay un elemento adicional. Yo creo que Ceibal está haciendo un buen trabajo en términos de dar herramientas a los niños en términos de tecnologías de avanzada. De hecho, incluso vinculadas a la inteligencia artificial. O sea que yo creo que la educación pública está reaccionando a estas nuevas tecnologías, pero yo creo que hay un gran debe todavía en lo que tiene que ver con la gente que ya pasó por la formación formal. Es decir, la gente que ya está en el mercado de trabajo. Claro. Y allí seguramente los empresarios les importa mucho que su fuerza de trabajo logre niveles mayores de productividad. Entonces creo que allí el país también tiene un debe y allí el rol es para otras instituciones que no es el Ceibal, por ejemplo el INEFOP o instituciones que tienen que apuntalar el incremento de la productividad de la mano de obra o incluso, no sé, la central sindical tiene que preocuparse por esto porque, bueno, en definitiva, si no lo hacemos, el país, bueno, su nivel de desarrollo está amenazado a largo plazo, ¿no? Eso es muy interesante el punto que acabas de mencionar, ¿no? Porque muchas veces es como, bueno, el empresario es el que tiene que preocuparse por estas cosas, sí, pero también las centrales sindicales, los sindicatos, ¿no? Cómo pueden proyectar el mejor pasar en todo tipo de ámbitos de los trabajadores, ¿no? Fundamental. Sin dudas, porque además
de no ser así y de no haber un incremento de la productividad importante de los trabajadores, la tecnología va a estar disponible para desplazar a los trabajadores cada vez más. Entonces, o se aumenta la productividad y se sostienen los puestos de trabajo, o la tecnología hará su trabajo desplazando a muchas categorías de trabajadores, como se está viendo en algunas áreas en el mundo. Entonces, yo creo que la propia supervivencia de alguna forma de ciertas categorías de trabajadores y la posibilidad de que estén empleados recae fuertemente en una mayor capacitación. Entonces, por lo tanto, tiene que ser un factor de primer orden de preocupación, por supuesto, de la central sindical y de los sindicatos en Uruguay y del trabajo de instituciones como el INEFOP, que es tripartita, donde están los sindicatos, los empresarios y el gobierno. Esto es clave y es clave que se haga rápido, porque a diferencia de los cambios tecnológicos anteriores, lo que está ocurriendo en este momento con la inteligencia artificial es que esto se ha acelerado de forma muy fuerte. Incluso allí donde parece que es más difícil sustituir trabajadores, que son en tareas un poco más manuales y demás, hay desarrollos que tienen que ver con la robótica y robots, incluso humanoides, que está avanzando muy rápido y que tal vez también en esas áreas donde uno esperaría que la inteligencia artificial tenga una menor penetración, también ocurra. Entonces, yo creo que es fundamental que el país entienda que esto es un elemento que está ocurriendo a una velocidad muy fuerte, y si el Uruguay no está preparado, no solo tiene, amenazado el empleo de mucha gente, sino que el futuro del desarrollo del país está amenazado si no logramos incorporar esto de forma rápida, ¿no? ¿Hay algún sector allí que ves con más potencial en estos momentos de que pueda pegar ese salto productivo? Porque uno siempre piensa en los sectores de tecnología, pero también al mismo tiempo en los últimos meses, hemos visto grandes recortes de empresas instaladas en Uruguay y también empresas en el mundo que han recortado por diversos temas, ¿no? No solo el tema de la sustitución por inteligencia artificial, sí, sino por los costos a nivel país y demás, pero es una variable que han tenido en cuenta. Entonces, sí. ¿Qué sectores? Sí, a ver, yo creo, además, en términos más generales y antes de indicar algunos sectores, yo creo que acá hay como dos patas de esta cuestión vinculada a la tecnología y a la productividad en forma más general. Lo primero es que el país necesita ser mucho más eficiente, lo que mencionabas tú al final, para que empresas busquen instalarse acá o directamente no elijan irse, porque además está ocurriendo eso, ¿no? Claro. Tenemos varios ejemplos. Y esto tiene que ver en parte con reorganizaciones a nivel mundial, porque la inteligencia artificial está haciendo que el trabajo que antes lo hacían personas se pueda hacer de forma incluso más eficiente, incorporando tecnología, pero también tiene que ver con cuestiones más básicas de productividad que el país necesita encarar en el sector no transable de la economía, digamos, ¿no? Es decir, las empresas que llegan acá consumen energía, necesitan de la infraestructura, necesitan transportar cosas, y todos esos sectores tienen que ser muy eficientes para no recargar con costos a estas empresas y que se vayan a otro lado. Entonces, eso es lo primero. El país necesita también una agenda fuerte, muy fuerte, de eficiencia, digamos. Después, lo que uno querría, digamos, más allá de esta agenda de eficiencia que tiene que abarcar sobre todo los sectores menos transables, yo creo que, por supuesto, uno quiere tener sectores más de punta, ¿no? Y allí, por ejemplo, las TICs han crecido de forma muy importante, las exportaciones de las mismas en los últimos años, pero están enfrentando en este momento también desafíos importantes, ¿no? En conversación con gente más del sector, muchas empresas, lo voy a decir entre comillas, pero digamos, de alguna forma vendían carne, por decirlo de alguna forma. O sea, vendían simplemente horas de trabajadores, de programadores al exterior.
ya esto no es posible. Es decir, la inteligencia artificial está afectando fuertemente el trabajo de los programadores. Es decir, claro. De hecho, Anthropic, que es una de las empresas de inteligencia artificial más importantes del mundo, anunció ayer o antes de ayer que tiene, digamos, una nueva versión tan potente que es capaz de detectar de forma automática todas las vulnerabilidades de los sistemas operativos que fueron programados por humanos. O sea, es mucho más eficiente programando que humanos, y por lo tanto el propio sector va a tener que entrar a vender más productos. Claro, y desarrollos. Claro, desarrollos y no simplemente horas de humanos. Entonces, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que ponernos en el liderazgo de eso, y yo creo que el Uruguay tiene que apostar a vender servicios intensivos en conocimiento, ¿no? Y allí apoyarse, por ejemplo, en plataformas muy fuertes que tiene el Uruguay, como el sector agro, y bueno, incorporar tecnología, pero sobre sectores que son altamente competitivos, como es el agro, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, creo que se pueden utilizar plataformas donde el Uruguay ya tiene una potencialidad muy fuerte y sobre las mismas montar mucha inteligencia. Creo que eso debería ser el camino de desarrollo fuerte, pero para eso, como decíamos hoy, no podemos olvidarnos de aquellos sectores, no voy a decir que están en la edad de piedra, pero digamos con productividades muy bajas y que son un lastre para los sectores que están más en la punta, ¿no? Por ejemplo. Bueno, lo que mencionábamos hoy, es decir, no sé, digamos, si tenemos una energía, una energía carísima, ¿no? Si producimos energía de forma muy cara en Uruguay, o si el transporte, que a veces llegar al puerto de Montevideo cuesta más caro que llevarlo desde Montevideo a China, digamos, bueno, estos son sectores que tenemos que poner la lupa. O sea, los proveedores de los sectores más de punta no tenemos que olvidar. Por ejemplo, se podría hacer un programa de mejora de proveedores. Claro. Que en algunos casos las empresas muy grandes, como, no sé, UPM, por ejemplo, en Uruguay y demás, por sí mismos generan programas de desarrollo de proveedores para traccionar y mejorar la productividad de los mismos. Por ejemplo, en términos del transporte. Claro. Pero deberíamos tener una apuesta mucho más fuerte y a nivel de todo el país de mejora de estos proveedores que finalmente, si no mejoran su productividad, son un lastre y traccionan, digamos, hacia abajo a aquellas empresas que son más de punta, ¿no? Y por supuesto, la formación es parte de esto, ¿no? Lo que mencionábamos hoy. Parte de esto, no sé, UPM hace muchos años atrás, digamos, automatizó buena parte de lo que tenía que ver con el talado de los árboles y demás, y para eso en ese momento hubo planes junto con la UTU y el INEFOP para recapacitar a los trabajadores que supieran manejar tractores en vez de hacer un trabajo manual. Son ejemplos muy puntuales, pero eso debería ser, digamos, una agenda muy fuerte de, bueno, como decíamos hoy, tal vez instituciones tripartitas como el INEFOP, que mejore la productividad de los proveedores de servicios al agro y a otros sectores para ganancia de productividad, ¿no? ¿Estamos lejos de esa agenda? Yo creo que se han hecho algunas cosas, pero yo creo que hay que entender que ahora el desafío al que estamos enfrentados es mucho más grande que el que estábamos hace algunos años por la rápida transformación de las economías. Entonces, yo en algún momento, que a veces me divierto un poco en Twitter, digamos, ¿no? Sí, buen tuitero. Sí, muy interesantes. Trato de generar algunas polémicas allí. Y yo decía que, digamos, Uruguay necesita ser muy eficiente, necesita ser como una especie de canguro musculoso, digamos. Es lo único que nos puede proteger de la velocidad de los cambios que están ocurriendo. Es decir, no tenemos que ser reactivos a lo que está pasando, tenemos que ser muy fit, digamos, estar muy fit porque los cambios están ocurriendo y la única forma de poder adaptarnos rápidamente es si ya estamos en esas condiciones de alta competitividad, ¿no? Entonces,
si nuestro sistema educativo es malo, expulsa gente en educación secundaria, o tenemos empresas que hacen cosas con tecnologías muy viejas, de formas muy manuales, etc., bueno, van a venir los cambios y digamos, van a ocurrir sin que controlemos el proceso. Por tanto, debería ser una agenda muy fuerte del gobierno si además quiere acelerar el crecimiento del país, que es algo que el ministro de Economía ha insistido de forma fuerte. La forma es apostar a ser como un canguro, digamos, con muchos músculos para que esto ocurra. Si no, va a ser muy difícil, ¿no? El tema son los saltos del canguro. Bueno, sí. ¿No? Sí, pero bueno. Sí, pero yo creo que, digamos, si queremos tener un salto en el crecimiento económico, que además tenemos que decir que el país ha crecido muy poco en los últimos 10 años, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento del PBI per cápita del orden del 1%, muy bajo. Si queremos acelerar ese proceso, tenemos, por supuesto, que yo creo que conquistar empresas en el exterior, tratar de que aquellas que estén acá produzcan más, pero de forma simultánea tenemos que mejorar la productividad. O sea, estas cosas no ocurren por milagro, no es que alguien va a venir a Uruguay simplemente porque tenemos la intención de que el país crezca, tenemos que darle las condiciones adecuadas. Entonces, me parece que falta bastante allí una agenda fuerte, pro competitividad. Creo que algunas cosas están haciendo. El ministro de Economía anunció algunas cuestiones que van a hacer algunos ahorros, sobre todo en el proceso de exportación en el Uruguay, pero el propio ministro mencionó en el orden de los 20 millones de dólares de ahorro anuales. Son cosas todavía muy chicas. Sí, muy poquito. Muy chicas. Para las cifras que se manejan. Exacto. Entonces, yo creo que es necesario, a veces el Uruguay además tiene un problema de tener metas ambiciosas, ¿no? O sea, me parece que el país a veces anuncia algunas metas y no es lo suficientemente ambicioso, ¿no? Yo creo que lo que se comenzó a hacer va en la dirección correcta, pero necesitamos otra dimensión. Y rapidez. Y rapidez. Bien, vamos a seguir hablando de estos temas que hacen, ¿no?, a la situación de las empresas, del crecimiento económico, con el economista Diego Gual, que es investigador senior en CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas. Además, es catedrático grado 5 en la Universidad de la República del Uruguay. Es un activo investigador y ya vamos a seguir hablando de este y otros temas. Continuamos en Empresarios de Acá. El diálogo es con Diego Agual, que es investigador senior del Centro de Investigaciones Económicas, CIMBE, y estábamos hablando, ¿no?, de lo que hace a la productividad, el impacto demográfico, lo que puede conllevar al crecimiento económico, y todo esto se basa en una investigación muy interesante que se presentó, si mal no recuerdo, en diciembre del año pasado. Sí, digamos, allí hay una de las puntas de lo que estábamos conversando, ¿no? Que tiene que ver con la medición que tiene el impacto del capital intangible sobre la productividad de las empresas en Uruguay. ¿Sí? Capital intangible entendido como capital no físico, no fábricas, no máquinas, sino entendido como lo que tiene que ver con software, lo que tiene que ver con la capacitación del personal, que abordamos de alguna forma, lo que tiene que ver con el valor que tiene la marca para las empresas. Y básicamente lo que encontramos allí fueron en primer lugar, que el capital intangible, entendido como esto que acabamos de definir, tiene un 30% más de impacto sobre la productividad que el capital físico. Y en particular el software, la incorporación de software en las empresas es muy potente para incrementar la productividad. Pero simultáneamente a esto lo que vemos es que 2/3 de las empresas en Uruguay no están invirtiendo en este tipo de capital intangible, y aquellas que sí invierten, digamos, tienen solo en el orden de un 11%
de capital intangible en el total de capital. O sea que es poco. Allí hay una oportunidad para que la productividad se incremente y se incremente más fuerte que lo que se viene incrementando en el país. Entonces, yo creo que en la agenda de la digitalización de las empresas, allí hay una de las claves para que la productividad incremente en Uruguay. Esto, por supuesto, requiere atacar las bases para que las empresas se incorporen, que tienen que ver con, por ejemplo, capacitación del personal, que la organización esté adoptada para eso, claro. Porque uno no puede incorporar, por ejemplo, inteligencia artificial con las mismas estructuras y procesos que las empresas tenían en el pasado. Pero entonces, esa investigación muestra eso, muestra que hay una oportunidad de inversión en capital intangible y que esa inversión es un 30% más rentable que el incorporar capital físico. Y bueno, allí hay mucha disparidad entre sectores y demás, pero hay una oportunidad, ¿no? Hay una oportunidad para eso. Qué interesante. Bueno, lo estábamos viendo allí en pantalla y también el link para que quienes quieran ahondar. Es muy interesante esta investigación. Me quiero quedar hablando contigo horas, pero ya te dejo la invitación para otra oportunidad porque los temas son vastos contigo. Hace poco tú hablaste y mencionaste que eras un gran tuitero, y yo lo sé porque te sigo. Y hace poco mencionaste que estuviste en Colombia. Y en un tuit contaste esta experiencia y comentaste allí, y cito comillas, pues estoy leyendo el tuit, no lo voy a leer todo, pues es extenso, que es: cada vez tenemos menos para cuidar y menos para mostrar afuera. Sí. ¿Qué pasa? Sí, a ver, yo creo que Uruguay, al igual que Argentina, hace 100 años estábamos entre las 10, 15 economías más importantes en términos de PIB per cápita. Éramos, en términos de la riqueza por persona o del ingreso por persona, de los más ricos del mundo, ¿no? Y yo creo que nos quedamos con esa visión, de alguna forma, de la Suiza de América o del maracanazo, ¿no? De que somos un país que, en todo caso, necesitamos volver a ser lo que somos, más que hacer buena letra o trabajar para avanzar hacia niveles de desarrollo más importantes. Como me parece que lo están haciendo otros países. No sé, voy a citar Paraguay, por ejemplo, que por supuesto tiene mucho todavía por transitar, pero siempre que visito Paraguay hay mucha avidez por aprender y por mejorar. Uruguay parece que estamos en esa situación de que ya fuimos ricos y por tanto, bueno, nos merecemos ese lugar, pero sin hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, esa es la impresión que me da el Uruguay, y además que, por supuesto, hay dimensiones en las que hemos empeorado, ¿no? Es decir, típicamente en lo que tiene que ver con criminalidad. Hoy justo estaba en otra entrevista hablando sobre personas en situación de calle, que se ha multiplicado por 4 en los últimos 20 años. Impensado en Uruguay. Sí. Impensado. Entonces, me parece que uno de los lastres que tenemos es que nos creemos más de lo que somos, y que por algún motivo nos merecemos un sitial distinto. Entonces, me parece que tenemos que reconquistar la humildad, saber de que ya estamos un poco más entre el montón y que necesitamos ser humildes, aprender, incorporar tecnología y mejorar, pero desde abajo, y pelearla. Me parece que esa visión de lo que fuimos a veces es un lastre para ser lo que necesitamos ser para ser más desarrollados, ¿no? Yo te agradezco que traigas esto a esta análisis al programa, porque un poco también el corazón del programa, el objetivo es poner temas sobre la agenda, ¿no? Para intentar, bueno, desde el acuerdo o de la discrepancia, ponerlos en agenda, hacer pensar, ¿no? Lamentablemente todo esto también termina siendo decisiones políticas, ¿no? Entonces, pero bueno, llamar la atención, ponerlo en agenda, yo creo que es importante, así que te agradezco este análisis que has tenido, que es muy importante, y ya te invito para otra oportunidad. Diego Abual, que es investigador senior del Centro de Investigaciones Económicas CIMBE, es director para América Latina de INSERAS, es profesor en la Universidad de la República, grado 5, y tiene un montón de actividades profesionales muy interesantes, así que también los invito a que lo sigan en las redes, que siempre es muy interesante leerlo. Gracias por venir. Muchas gracias, Tatiana. Fue un gusto, y bueno, hasta la próxima. Gracias.
La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy conversamos a propósito de cómo las empresas pueden mejorar la productividad. Y allí aparece la incorporación de tecnología, no solo como para potenciar los procesos propios de una empresa, sino también para potenciar lo que es el conocimiento de su capital humano, que dicho sea de paso, tenemos algunos inconvenientes en nuestro país con lo que respecta a los índices de natalidad, ¿no? Y del crecimiento demográfico, que de alguna forma la incorporación de tecnología puede potenciar a mejorar esa relación entre crecimiento demográfico y productividad. Por otra parte, hablamos de wellness y cómo Uruguay puede ser muy atractivo para empezar a desarrollar más este tipo de servicios de estética y ofrecer a Uruguay como un destino para ello. De todos estos temas conversamos en el programa Empresarios de Acá de hoy. Yo los espero como todos los viernes a las 21 horas para seguir conversando sobre los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.